Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia, renacidos para una esperanza viva. Primera carta de San Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro escribe esta carta a los cristianos que habían huido de Israel y ahora se encuentran dispersos en estas 5 regiones, en lo que actualmente es el país de Turquía. A esta carta se le conoce como universal, porque no está dirigida a una iglesia en particular, sino a todas las iglesias. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El plan eterno de Dios para nuestra salvación fue realizado por el Padre al escogernos, el Hijo al ser sacrificado como un cordero sustituto por nuestros pecados, y el Espíritu Santo al santificarnos. Igual que Pablo, Pedro reafirma que todo esto es solo por la gracia de Dios, sin ningún mérito nuestro, y que ahora podemos disfrutar de su paz. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Igual que Pedro, debemos glorificar a Dios por su gran amor, ya que siendo aún pecadores, nos hizo nacer de nuevo y nos dio la esperanza de su gloria y la vida eterna. Ver el nuevo nacimiento en el video número 46. Todo esto lo dijo el Señor Jesucristo y lo confirmó con su gloriosa resurrección, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra gloriosa herencia está en los cielos, pero mientras vivamos en la tierra, debemos depositar toda nuestra confianza en Dios, para ser guardados por su maravilloso poder, hasta llegar a nuestra mansión eterna, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras estemos en la tierra, tenemos que enfrentar a 3 enemigos. Número 1, la carne, nuestra propia naturaleza pecadora. Número 2, el mundo, el sistema corrupto y pecaminoso que nos rodea. Y número 3, a Satanás, que a través de sus demonios tratará de seducirnos para alejarnos de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe en Dios es más valiosa y preciosa que el oro, pero al igual que éste, debe ser probada por la tentación, para demostrar que es verdadera y glorifique a Dios cuando regrese Jesús para llevarnos al cielo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es un proceso que tiene dos facetas. Número 1, Dios nos hace santos al apartarnos para Él. Y 2, somos santos al vivir separados del mal y alejados del pecado. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Éramos esclavos del pecado, encadenados a la corriente del mundo y de nuestros malos deseos, incitados por Satanás. Pero Dios pagó un alto precio para rescatarnos y liberarnos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este fue el precio de nuestra salvación y rescate,
la preciosa sangre de Jesucristo. Él es el único que siendo humano vivió una vida perfecta y sin pecado, para poder tomar nuestros pecados y pagar el precio de nuestras culpas, de acuerdo al plan maravilloso de Dios, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿A quién dirigió Pedro su primera carta? A los cristianos del pueblo de Israel que se encontraban en el Ponto, Galacia, Frigia y Capadocia. Por esto, a las cartas de Pedro se les conoce como universales, porque no son dirigidas a una iglesia en particular. Pregunta número 2. ¿Cómo realizaron Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo nuestra salvación? El plan eterno de Dios para nuestra salvación fue realizada por el Padre al escogernos, el Hijo al ser sacrificado como un cordero sustituto por nuestros pecados y el Espíritu Santo al santificarnos. Pregunta número 3. ¿Por qué debemos alabar y glorificar a Dios como lo hace Pedro? Por su gran amor por nosotros, ya que siendo aún pecadores nos hizo nacer de nuevo y nos dio la esperanza viva de su gloria y la vida eterna. Pregunta número 4. ¿Cuál es nuestra herencia como cristianos e hijos de Dios? Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pregunta número 5. ¿Cuáles son nuestros enemigos con los que nuestra fe será probada con fuego? La carne, nuestra propia naturaleza pecadora, el mundo, el sistema corrupto y pecaminoso que nos rodea, y Satanás, que a través de sus demonios tratará de seducirnos para alejarnos de Dios. Pregunta número 6. ¿Por qué debemos ser probados? Para demostrar que nuestra fe es verdadera y glorifique a Dios, cuando Jesús regrese para llevarnos al cielo. Pregunta número 7. ¿Para quiénes inquirieron de la salvación y escribieron los profetas? Ellos profetizaron de la gracia de Dios destinada a nosotros y administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por el Evangelio.
Pregunta número 8. ¿Qué significa dejar nuestros deseos mundanos y carnales y ser santos? La santidad es un proceso que tiene dos fases. Dios nos hace santos al apartarnos para Él y el Espíritu Santo nos santifica y permanecemos santos al vivir separados del mal y alejados del pecado. Pregunta número 9. ¿Cuál es el alto precio que Dios pagó para rescatarnos? No pagó con oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo, como de un cordero sin mancha. Él es el único que siendo humano vivió una vida perfecta y sin pecado, para poder tomar nuestros pecados y pagar el precio de nuestras culpas, de acuerdo al plan maravilloso de Dios. Pregunta número 10. ¿Cómo nos hizo Dios renacer o nacer de nuevo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es decir, el Evangelio que nos ha sido anunciado. Pregunta número 11. ¿A qué compara Pedro la vida del ser humano y toda su belleza? La vida es como la hierba del campo y su belleza como la flor de la hierba. Pero cuando sale el sol, la hierba se marchita y su flor se cae. Solo el que ha renacido por su palabra vivirá para siempre. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.